¿Qué estudiar de genital masculino? Lo primero que tenemos que ver es que el aparato genital masculino está dividido en una glándula, que es el testículo, que es el encargado de producir no solamente hormonas sexuales, sino también los espermatozoides. Algo así, parecido a la división que tiene el genital femenino, que tiene las glándulas y después trompa, útero y vagina. Acá tenemos el testículo, que generalmente lo estudiamos junto con el epididimo, ¿tá? Si bien ya el epididimo es la primera parte de una serie de conductos que lo que van a hacer es trasladar a los espermatozoides, ¿tá? Nosotros podemos decir que las vías espermáticas comienzan acá, cuando termina el epididimo, ¿tá? Hacen todo el trayecto y llegan acá donde termina el epididimo y llegan hasta acá, hasta que llegan a la uretra. Nosotros vamos a extendernos un poco más. ¿Por qué? Porque vamos a ver la uretra masculina, ¿no? Y vamos a ver lo que es el pene, que es el órgano eréctil, que es una parte importante que comparten tanto el sistema urinario como el sistema reproductor masculino. En cuanto al testículo, vamos a hablar que es un órgano ovoide blanco azulado de 5 centímetros de longitud. Generalmente esto está ubicado en las bolsas y vamos a tener orientado un polo, ¿tá?, que está hacia arriba, pero también hacia adelante, y el otro polo va a estar hacia abajo y hacia atrás, ¿tá? Van a estar así en diagonal. Este, que es el borde póstero superior, es el borde iliar, donde van a estar todos estos elementos. Y el borde inferior va a ser el borde libre. Nosotros en el vivo nosotros podemos palpar esto y vamos a palpar este otro borde que vamos a palpar ahí, el epidídimo. El testículo lo vamos a ver, es blanco azulado. ¿Por qué? Porque ese es el color de la túnica albuginea, que es una membrana rígida que lo envuelve. Esta membrana va a esta altura del ilirio, va a formar tabiques que se van a penetrar para dividir como en lobulillos al testículo, donde acá adentro van a estar los tubos seminíferos, que son los donde se van empezando a producir los espermatozoides. Sigo empezando porque los espermatozoides demoran más de 70 días en madurar y ya terminan madurando en su viaje por el epididimo y por el deferente, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Acá adentro vamos a tener el tejido propio, que son los tubos seminíferos, ¿verdad? Acá vamos a llegar a estos tubos seminíferos, va a desembocar unos tubitos rectos que se van a ir interconectando, que es lo que es la red Haller, ¿tá? En algunos lados lo viste que le dicen red Hallen con N en vez de R, pero en la tarjeta y en todos lados está con red de Haller con R, ¿tá? De esta red de Haller vamos a ver que se desprenden estos túbulos, que son los túbulos eferentes, que son los que van a llegar y van a abordar el epidídimo, ¿tá? A su vez, acá en la túnica albuginea hay un engrosamiento, que es lo que nosotros llamamos el cuerpo de Igmoro, que es el que es el nacimiento de todos estos tabiques que dijimos que iban a separar el testículo en lobulillos, ¿tá? En cuanto al epidídimo, ¿tá?, si bien ya no es testículo, ya sería la primera parte de los conductos, lo estudiamos junto con el testículo y empezamos que acá cuando termina el epidídimo, recién ahí decimos que son las vías espermáticas, ¿tá? Es una estructura en forma de coma, ¿tá?, ubicada en lo que es en el borde póstero superior del testículo. Comienza en el vértice anterosuperior, ¿tá?, en una dilatación que es la cabeza, donde van a llegar todos los tubos eferentes, y se va a ir hacia el polo posterior inferior. Acá adentro, para que sepamos, no es un solo conducto derecho, sino como que está espiralado adentro de un conducto que es muchísimo más largo, ¿tá?, donde van a ir viajando los espermatozoides. ¿Cómo están vascularizados los testículos? Bueno, como los testículos nacen en el abdomen y descienden en la vía embrionaria, van a traer arterias del abdomen, ¿tá?, de la parte abdominal, al igual que los ovarios, ¿tá? El ovario y el testículo embriológicamente nacen uno al lado del otro, y depende de cuál sexo se desarrolle, uno va a involucionar y el otro se va a desarrollar, ¿tá?
tenemos la arteria espermática, que es rama de la aorta, ¿tá? Va a descender, va a meterse en el conducto inguinal para llegar a la región de las bolsas. Mientras que las venas espermáticas, fíjense, tanto la derecha como la izquierda, van a hacer también el trayecto inguinal, pero fíjense, la vena cava inferior está un poco más a la derecha de la línea media. Entonces la vena espermática izquierda va a llegar hacia la vena cava inferior en un ángulo agudo que le va a permitir ayudar a la circulación para que vaya para aquel lado. En cambio, en la vena espermática izquierda, ¿eh? Como no puede atravesar la línea media para llegar a la cava, va a unirse a lo que es a la vena renal izquierda. Esta vena renal izquierda se va a unir en un ángulo recto, por ende la circulación no va a ser tan buena y por ende acá puede haber más éstasis venosa, que es lo que está marcado en este dibujo, y es más probable que un varicocelio, o sea, una varices del testículo, estén del lado izquierdo. Accesoriamente, tanto en el cordón espermático, que es lo que va a llegar hasta los testículos, hay dos pequeñas arterias más. Una, la arteria deferencial, que es la arteria del conducto deferente, que viene de la arteria umbilical, y la arteria funicular, que es lo que vasculariza todo lo que es las envolturas y el cremáster y todo eso, que viene principalmente de lo que es la arteria epigástrica. La arteria epigástrica, que dijimos que era uno de los límites o uno de los refuerzos del anillo profundo del conducto inguinal. En cuanto a las envolturas del testículo, es lo que nosotros llamamos la región de las bolsas, ¿no? El testículo desciende acá por el conducto inguinal, baja por acá y tiene estas envolturas. Y fíjense, tiene 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 envolturas. Ahí me gusta dividirlo en dos, ¿tá? Una parte que es propia de la región y unas que vienen con el testículo, ¿tá? ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, primero es la piel o escroto. Acá, bueno, faltó un enter, porque esto ya es la segunda capa, que es el darto. La piel o escroto es la piel que está por fuera, es piel normal con algunas características propias que les dan los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, los pelos, la pigmentación, está más pigmentado que el resto de la piel, y además tiene otros anexos que son las glándulas, ¿tá? Tienen glándulas sebáceas un poquito modificadas, ¿tá? Tanto en el hombre y en la mujer tienen en la región genital piel así modificada por como son caracteres sexuales secundarios. La segunda capa es el darto, es una capa de músculo liso que va más que nada longitudinal, va perpendicular a lo que son los pliegues del escroto, y por dentro de esto tenemos lo que es la túnica celulosa, ¿tá? O fase espermática externa, que es esta partecita que está por aquí, ¿tá? Esto que está en azul, no, perdón, lo que está acá en verde. Por dentro ya tenemos tejidos que cuando desciende el testículo choca contra eso y se los trae. Por ejemplo, tenemos por fuera esta túnica muscular que es el cremáster. Y el cremáster es una porción del músculo del oblicuo menor que lo va estirando a medida que va bajando y envuelve el testículo, pero también el cremáster va a envolver lo que es el cordón espermático, ¿verdad? Y esto es algo que se trae. Por dentro de esto tenemos la fascia espermática interna o túnica fibrosa, ¿verdad? Esto sería una prolongación de lo que es la fascia transversalis, ¿verdad? Que estaría por detrás del cremáster del oblicuo menor, ¿verdad? Y también se lo lleva puesto y lo trae para acá. Y por detrás de la fascia transversalis, ¿qué hay? Y bueno, está el peritoneo. Bueno, el peritoneo que se trae es lo que es la túnica vaginal. De hecho, fíjense, acá está en morado, la túnica vaginal tiene dos capas, una que está pegado íntimamente al testículo, se refleja, y viene otra que está pegado a las bolsas. Eso hace que tenga dos capas, tiene misma distribución que el peritoneo, tiene dos capas, una parietal y una visceral, ¿tá? Entre medio hay un espacio virtual, ¿tá? Que puede juntarse líquido, ¿tá? En caso de que se junte líquido ahí es un hidrocele. En cuanto a la vía espermática, fíjense, empezaron acá donde termina el epídimo, ¿tá? Y vamos a decir que tenemos una porción, la mayor parte de las vías espermáticas está formada por el deferente, tenemos las vesículas seminales, y por último, en la unión de la vesícula seminal y el deferente hasta su desembocadura en la uretra hay un pequeño conducto que es el conducto eyaculador.
Pongo separado esto, uretra, ¿por qué? Porque la uretra ya no es vía espermática, es una vía final de las vías del sistema reproductor y del sistema urinario, pero lo estudiamos muchas veces más con urinario porque hablamos de la uretra. El conducto deferente, fíjense, dijimos que era la porción más larga. Acá está pintado todo lo que son vías espermáticas, que ya en este libro, en el Adams, lo incluyen en el epidemio en vías espermáticas, nosotros en la Target no lo incluimos. Tenemos todo de deferente, la vesícula seminal, y acá no está pintado el conducto eyaculador. Fíjense, al ser tan largo lo podemos dividir en distintas porciones, ¿tá? Acá, bueno, dijimos, atraviesa el conducto inguinal, entonces ya lo habíamos hablado. Cuando llega acá, pasa al lado de la vejiga para llegar a la cara posterior y terminar ahí. Este dibujito es interesante verlo. Acá, fíjense, está interrumpido porque dice ahí sitio de la vasectomía. Una vasectomía lo que se hace es cortar el conducto deferente, los testículos siguen produciendo hormonas normalmente, pero los espermatozoides no llegan. Si bien acá te ponen ahí, porque lo más común es que se haga acá en lo que es en las bolsas un pequeño tajito de medio centímetro de cada lado. Inclusive se puede hacer con local, pero no es el único lugar donde se puede hacer. Se puede hacer en distintas alturas con distintas cirugías, pero esto es lo menos invasivo, entonces lo más fácil. En cuanto a las porciones del conducto deferente, fíjense, acá tenemos en esta imagen la primera porción que va desde su nacimiento hasta más o menos el borde superior de lo que es el epididimo, que es la porción escrotal, ¿tá? De ahí para arriba es funicular. ¿Y por qué? Porque acá está envuelto por el cremaster y esto va allí. O sea, cuando se termina el testículo, el epididimo ya es solamente deferente envuelto en cremaster y en los otros elementos, y esto ya es cordón espermático. Entonces, esto de acá para abajo es escrotal, de acá para arriba es funicular porque es parte del cordón espermático. De acá llega hasta el anillo superficial. ¿Por qué? Porque lo azul, si bien también es cordón espermático, tiene lo mismo que acá la parte funicular, pero esta parte está ubicada dentro del conducto inguinal, ¿tá? Una vez que atraviesa el anillo profundo del conducto inguinal, llegamos a la última parte, que es pélvica, y es el dibujo que está acá. Se lo explico para que lo entiendan, porque por ahí es medio complejo entenderlo de esta manera. Esto que está acá es la vejiga, ¿no? Esto que está acá es el pliegue inguinal medial, que vendría a ser el uraco, ¿tá? Llega hasta el ombligo. Estas son las arterias umbilicales y estos son los pliegues inguinales medios, ¿tá? Acá tenemos arteria ilíaca externa, vena ilíaca externa, que van a llegar, y más o menos por acá, o un poquito más adelante por acá, está el anillo crural. Nosotros estamos viéndolo desde atrás y un poquito a la derecha, ¿tá? Y acá vienen los elementos que vienen de acá del anillo profundo, ¿tá? Entiende más o menos, esta es la cara posterior de la vejiga, esto ya es recto acá, y acá estaría el fondo de saco de Douglas. Fíjense bien, estos elementos, ¿tá? Descienden, ahí ese huequito que está ahí, el foramen obturador, ¿tá? O foramen obturado, nervio obturador, vena y arteria obturatriz. Desciende acá el deferente, y cuando llega acá detrás de la vejiga se encuentra con las vesículas seminales. Obviamente acá va a estar vascularizado por varias arterias, ¿tá? Esta es la arteria deferencial, ¿tá? Esta, dijimos, es la arteria umbilical porque va hasta el ombligo, pues son los pliegues inguinales, ¿tá? De acá va a salir la arteria deferencial. Vesículas seminales, no hay mucho que hablar, son dos pequeños reservorios, ¿tá? Son dos glandulitas que producen en la mayor parte del líquido seminal, ¿tá? Están situados detrás de la vejiga, forman menos de piriforme o de pera, porque son más anchas arriba y se afinan como un cuellito abajo, y se unen al deferente para formar el conducto eyaculador. Estarían relacionados también por detrás de la vejiga, y por detrás de esto estaría el recto. Por último, el conducto eyaculador son dos, ¿tá? Cada uno de cada lado. Tiene más o menos de 1,5 centímetros a 2 centímetros de largo, o sea, bastante pequeño. En su gran mayor parte están atravesando lo que es la próstata para desembocar en la cara posterior de la uretra prostática, en una dilatación que se llama verum montanum.
llegamos a lo que son las glándulas. Primero, la más importante, que es la glándula prostática. Es una glándula que se desarrolla alrededor de la primera parte de la uretra. Está aquí, justo bien debajo de la vejiga, por delante del recto. Esto ya lo habíamos estudiado en relaciones anteriores del recto. De hecho, el examen de próstata se hace con un tracto rectal. Por detrás de lo que es la sínfisis del pubis o el pubis. Y por abajo de la próstata tenemos lo que es la capa media del perineo, o diafragma pélvico, diafragma urogenital. Nosotros la podemos escribir con tiene una forma de pirámide, lo que nos va a dar una base que está hacia la vejiga, un vértice que es inferior. Acá vemos la base acá arriba, el vértice abajo, y vamos a encontrar una cara anterior que tiene una cara anterior acá que va a tener el istmo de la próstata, y una cara posterior. Va a tener también dos corales laterales y es atravesado por los conductos eyaculadores que acá están dibujados en estos dos. Tengan en cuenta que toda la próstata tiene una parte que es más fibrosa y otra parte que es más glandular. Esta parte de acá es más fibrosa, lo que es el istmo. Lo que sí vamos a tener que estudiar de la próstata es dónde está ubicada. Y fíjense, la celda prostática, adelante tiene la fascia que es la fascia preprostática. Acá está mal escrito, prerotática, o sea, le falta una P acá, preprostática. Esto en el hombre, esto es el pubis, esto es la vejiga, esto es el recto. Debajo de la vejiga estaría la próstata, pero esta fascia que está acá sería lo que es la fascia preprostática. En las caras laterales tienen las fascias pelvianas o láminas sacro-recto-genitopubianas. Y esta es la que me interesa, por eso puse este dibujo abajo, que es una pelvis femenina. Y ustedes dirán, ¿por qué una pelvis femenina? Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros habíamos hablado del medio de fijación del útero, tenemos los ligamentos útero-sacro, que también acá pubo-uterinos, teníamos una prolongación pubo-uterina hacia adelante, y hacia los costados, estos eran los paramentos laterales o ligamento de McEnroe. En el hombre estos elementos están también. Obviamente no está el útero, pero están estas dos láminas. Fíjense, acá están dibujados en rojo de un lado y del otro. Acá estos son los ligamentos de McEnroe. Acá también están dibujados estas fascias fibrosas, que en el hombre se llaman láminas sacro-recto-genitopubianas. Arriba está limitada la celda por el cuello vesical, atrás por el tabique recto vesical, y abajo por el espacio perineal profundo. Este espacio perineal profundo es lo que está por encima del plano medio del perineo. Recuerden que nosotros estudiamos lo que eran el espacio isquiorrectal, todo eso, ahí estaría delimitado. Un breve comentario de las glándulas bulbouretrales. Son unas glándulas muy pequeñas que nunca se las estudia mucho, simplemente hay que saber que existen. Son dos pequeñas glándulas, fíjense acá están. El libro la describe como el tamaño del carozo de una cereza, o sea, bien chiquito, bien chiquitas. Son dos pequeñas glándulas, una a cada lado, por encima de lo que es la capa media del perineo, o sea, más o menos en el mismo lugar que esto que está arriba, que es la próstata, pero su desembocadura no es en la uretra prostática, que es esta parte de acá, sino que en la uretra esponjosa. Fíjense, descienden y desembocan acá abajo. Y ahora sí pasamos a lo que es el pene, que es el órgano eréctil, y después vamos a hablar de lo que es uretra masculina. El pene es el órgano eréctil del hombre. Nosotros ya estudiamos el clítoris. En el caso del pene es lo mismo que el clítoris, pero tiene un desarrollo distinto porque tiene otra función. Entonces vamos a ver los mismos elementos, pero con sus diferencias. Esto es un órgano cilíndrico, tiene una extremidad proximal o raíz,
no es esta la raíz, esto es lo que está dentro del pubis, esta parte es la raíz. Pero si nosotros vemos internamente, los cuerpos cavernosos se inician en la rama isquiopubiana y salen hacia el pene, y el cuerpo esponjoso también es bien profundo en el periné y sale hacia afuera. Entonces nosotros, esta es la raíz, pero el pene está mucho, digamos, tiene una raíz más profunda. Y tiene una extremidad distal, que es esta que está acá, que vamos a ver que llega a un punto que terminan los cuerpos cavernosos y hay una dilatación del cuerpo esponjoso, que es el glande. Fíjense, esto es el glande está separado de lo que es el cuerpo del pene por este surco, que es el surco balano-prepucial, ¿tá? Y a su vez está recubierto, está protegido por un pliegue de piel, que es esto, que es el prepucio. Fíjense, acá está dibujado. Este es el glande, surco balano-prepucial, ahí lo ponen como surco coronal o corona, y el pliegue sube así y baja. Y tiene un anillo prepucial que esto, cuando se tira para abajo, deja salir lo que es el glande. En el caso que este orificio, por diversas causas, sea medio chico, no deja salir el glande, es lo que se llama una fimosis, ¿tá? Eso generalmente se opera porque puede traer en el niño inflamación, pero también en el adulto puede traer problemas, porque acá no permite una correcta higiene y predispone a distintas enfermedades. En cuanto a la envoltura del pene, nosotros ya habíamos hablado que tiene formaciones eréctiles, los mismos cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos del clítoris, pero dijimos que estos se dilatan, ¿tá? Y hay una envoltura rígida que hace que no se siguen dilatando, pero para que aumenta, si esto fuera laxo, el aumento de la cantidad de sangre aumentaría el volumen simplemente con la misma presión adentro, y esto es lo que hace, es para que esté bien erecto, le pone un límite, entonces aumenta la presión dentro de acá. Y fíjense, tienen 4 coberturas y las primeras 3 son iguales a las bolsas. Tenemos la piel, que también tiene sus características sexuales secundarias, a diferencia de lo que es la piel del escroto, no tiene pelos. Tiene una segunda capa, que es el darto, que es de músculo liso, y la tercera capa, que es la fascia superficial o capa celulosa, que es también la fascia. Tenemos una fascia espermática externa en el testículo, que es la misma. Lo que cambia es la fascia profunda, que es la capa fibroelástica, que es una membrana propia que tiene, que es la membrana rígida que lo envuelve. ¿Está? Obviamente, formaciones eréctiles, este episodio tendría que haber ido un poquito antes. Cuerpos cavernosos, fíjense, nacen igual de la rama isquiopubiana, y el cuerpo esponjoso, en vez de en la mujer esto tiene un desarrollo distinto, sino está en la mujer forma los bulbos vestibulares, que son 2 a los costados, y después se unen para llegar al clítoris. En el caso del hombre es uno solo, una dilatación que es bulbo, ¿tá? Porque tiene esta primera parte que es el bulbo del cuerpo esponjoso, porque una dilatación. Después tiene toda esta partecita que es finita y va por debajo de los cuerpos cavernosos, y una segunda dilatación en el extremo distal, que es el glande. De hecho, el músculo que reviste esto es el bulbo esponjoso, que se llama bulbo esponjoso principalmente por esto, porque envuelve el bulbo del cuerpo esponjoso. Cabe destacar una cosa, que no hablo mucho de vascularización, principalmente lo más importante acá en las venas, que son la más importante, la vena dorsal, que es la que va arriba, ¿tá? Y ustedes dirán, ¿por qué dorsal? Si, fíjese, arteria dorsal, y acá también está la vena dorsal, y está por delante, no por atrás, ¿tá? ¿Por qué? Porque al pene generalmente se lo estudia en forma erecta. De hecho, no lo puse acá, pero en la target hay una imagen de el pene así y el pene erecto, y vamos a ver que esta cara que está hacia adelante en relajación, cuando está erecto, es posterior, por eso es la cara dorsal, y esto que está acá es la cara ventral. La uretra masculina se extiende desde el cuello de la vejiga, desde acá arriba, hasta el
vértice del cuerpo del glande. Es un conducto común excretor de la orina y del semen. Vamos a dividirla en 3 porciones. Una primera porción que es la prostática, una segunda porción que es esta que está acá, que es la membranosa, es la más pequeña de todas, y otra porción acá que es la esponjosa. Cabe destacar que esta es la más pequeña, pero es muy importante porque es la única parte que no está protegida. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un traumatismo de pelvis y sospechamos una fractura de pelvis, lo indicado es no colocar una sonda vesical, porque podemos estar ante una lesión de la uretra y nosotros poniendo la sonda podemos terminar de romperlo. Hay varios indicadores que nos pueden hacer sospechar, más allá de la fractura de la fractura de pelvis, de la rama isquiopubiana. Puede ser también un hematoma en el perineo o salida de sangre por la uretra. Eso nos pueden hacer sospechar que hay una lesión. Obviamente, tanto la uretra masculina como la femenina va a tener 2 esfínteres, uno liso, que es involuntario, y uno que es estriado y voluntario. El esfínter liso, los dos está acá en el cuello de la vejiga, ¿tá? Entonces, podemos decir que es en el inicio de la uretra, o en el límite entre la uretra y la vejiga, está el esfínter liso. Este esfínter liso es el que mantiene la continencia hasta cierto punto. Cuando se llena la vejiga de cierto punto, no se nos da ganas de orinar y esto se relaja y nosotros empezamos a aguantar con el segundo esfínter, que está un poco más abajo, que está acá en el plano medio del perineo, que es el esfínter estriado de la uretra. Tanto en el hombre como en la mujer es así. Esto es una pelvis femenina, entonces vamos a ver que esta distancia es bastante pequeña entre el esfínter liso y el estriado, pero en el hombre acá está ubicado lo que es la próstata. Fíjense, acá está la próstata. Entonces tenemos el esfínter liso por encima y el esfínter estriado está acá en la parte membranosa de la uretra. Bueno, esto sería todo, y como siempre digo, espero que les sirva y nos vemos la próxima. Muchas gracias.